Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Ocho con 23 minutos de regreso, ya en línea directa, estamos en la mesa de análisis y saludo esta mañana a Juan Ordorica. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Muy buenos días, Axel, ya te iba a decir Víctor, Axel, Rogelio, Armando, nuestros compañeros de producción y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy jueves, no caigan en la tentación. Por cierto, Axel, ¿me permites un par de minutos para hacer un anuncio? Estamos finalizando el año, yo creo que ya pues, nos quedan este programa hoy y mañana y pues quiero anunciar que cierro mi ciclo aquí en línea directa en la mesa de análisis. Se cierran ciclos, el año que viene me invitaron a participar en unos proyectos ahí que ya luego los estaré informando, ahí me verán en unos proyectos políticos, ahí me verán, luego estarán ahí, pero agradecer a la empresa, obviamente después vendré a despedirme aquí de Víctor y hacerle el conocimiento y agradecerle, pero yo creo que ya mañana será mi última participación aquí. Y quería avisarle, anunciarle a la gente, agradecerle a la empresa, a los ingenieros Pérez que nos dieron la oportunidad de estar aquí, a Víctor. Y bueno, hoy seguiremos informando aquí y opinando. Pues el mejor de los éxitos, Juan, en ya me verán, que vayas a emprender. A emprender luego nos tendrás más detalles, sí. Y reconociendo, agradeciendo siempre tu participación en las mesas. Se va a extrañar, pero pues esperemos que sea para bien. Continuamos, pues. ¿Ya le avisaste a Víctor? Ya platicamos. ¿Por qué no lo esperaste que viniera? No, vamos a todavía platicar con él. Yo creo que en persona se puede entender mejor la gente, ¿no? No, es que son proyectos personales. Son proyectos personales que me invitaron. Siempre tan polémico este Juan. Sí. Digamos que son proyectos personales, como lo dice Juan, y ni qué hacerle en ese ¿Lo vamos a ver en las boletas o dónde lo vamos a ver? Ay, puede ser. Lo veremos, ya lo veremos. No quiere dar detalles. Está bien. Juan Ordorica. Ya veremos. Rogelio Félix, muy buenos días. ¿Qué tal, Axel? Buenos días. Un gusto saludar a todos aquí a los primeros de la mesa y por supuesto al auditorio en todo Sinaloa. Gracias, Rogelio. Saludo también a Armando Ojeda. ¿Qué tal, Armando? Muy buenos días. Muy buenos días, Axel. Pues aquí con la noticia bomba que nos suelta Juan. Esperemos cómo reaccionan los patrones, los jefes. Bueno, saludándolos a ustedes, compañeros, y por supuesto a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, Axel. Y más allácito de nuestras fronteras. Amigo. Mucho más allácito. Mucho más allácito. Muy bien, pues iniciamos con el tema en la mesa. Nada más, como ya lo comentaba al inicio, hace unos segunditos, reconociendo por supuesto la aportación que siempre dio Juan Ordorica a esta mesa de análisis, pero todavía tenemos unos cuantos programas. Todavía queda jueves, todavía queda viernes para seguir platicando de estos temas de fin de año. Y uno de los temas interesantes, Juan, es el tema del maíz, y un tema sumamente importante para Sinaloa. En cuestión, pues digamos, es para la economía sumamente relevante, para la economía estatal, también para la del país, pero ya están dando reportes de que pues el próximo año no habrá buenas noticias. La importación se va a incrementar, al menos en lo que respecta al maíz. Sí, en los meses pasados se estuvieron publicando en México números ya de lo que fue el mercado del maíz. Ahí Rogelio nos puede ayudar más, es su tema. Pero a diferencia de lo que a veces nos dice el gobierno que quiere impulsar esto que se llama la autosuficiencia alimentaria, que no es otra cosa que México produzca lo que consume, sobre todo en granos básicos, en frijol, bueno, que no es grano, es leguminosa, pero sí en maíz, por ejemplo, que quiere la autosuficiencia. Pero por otro lado vemos que el maíz blanco en México hasta ahorita lo que vemos es un aumento en las importaciones. Estamos trayendo más maíz del que producimos. Y si a esto le sumamos que vamos a tener una caída en la producción el año que viene, tal vez por el tema de la falta de agua, esto se puede ampliar. Entonces estará muy lejos esa promesa de la autosuficiencia. Y sobre todo que a veces la política pública no se empata con el discurso. Y me explico. Por un lado, se dice que se va a apoyar al campo, se apoya a los pequeños productores, que eso me parece correcto y está bien. Pero por el otro lado, quienes más producen, quienes terminan poniendo más maíz en el mercado son los grandes productores, y a eso se les apoyó muy poco o nada. Entonces la pregunta es, por un lado quiere la autosuficiencia alimentaria, pero por el otro lado, a quien te va a ayudar a hacerlo no le estás ayudando, pues lo que termina pasando es que la realidad te rebasa y estamos importando más maíz que otros años. Cerca de 27,000
millones de toneladas más o menos fue lo que importaron. Aquí una nota del economista que nos compartías. Juan dice, México batió récord en importaciones de maíz en la temporada 2022-2023 y volverá a registrar otro máximo histórico en el ciclo 2023-2024, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Subiría de... a 27 millones, no dije 27 mil, no, son a 20. El año que viene 27 millones de toneladas se espera. Se esperan. Este año fue a 18 millones de toneladas. Lo que se importó. 18 millones de toneladas. Y son las estimaciones que va a seguir creciendo el número del maíz que viene de otros países. Rogelio, pues eres conocedor del tema. Vamos contigo. Ahí más o menos. Bueno, el tema del campo no ha sido un problema privativo de este gobierno, ¿no? El tema del campo se arrastra desde hace muchísimos años en este país. La diferencia de anteriores gobiernos es que el actual pues vino a recortar muchos programas que se tenían y que beneficiaban a los hombres del campo. Para empezar, el tema del crédito. El tema del crédito es muy importante para un agricultor y para cualquier actividad que se tiene en este país, y resulta que en vez de fortalecer esta parte que es muy importante, pues se da la desaparición en diciembre del año pasado, que ya está en proceso de liquidación, de la Financiera Nacional de Desarrollo. Esto viene siendo un golpe muy duro, ¿no?, al sector agrícola. ¿Por qué? Porque sencillamente el productor siempre ha tenido miedo a asomarse a la banca privada a solicitar un crédito para llevar a cabo sus actividades, y bueno, pues esto los va limitando. Hay que recordar que en el tema también de cuando fue la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio una información muy importante de que se cancelaban todos los aranceles para que se diera la importación no únicamente de maíz a nuestro país, sino de todos los granos y todos los alimentos que pudieran darse en otras partes del mundo, ¿no? Porque había una situación muy grave con la pandemia del COVID-19. Bueno, pues esto lo aprovecharon varios países que producen maíz y otros granos para inundar prácticamente a nuestro país, ya que aquí pues estaba recibiendo toda esa producción sin ningún arancel. Ahorita, ¿qué está pasando? Bueno, pues están conjugando muchos problemas en uno solo, que viene siendo la sequía, el cambio climático, la falta de financiamiento, y todo esto viene acortando la superficie de cultivos de maíz y otros granos como el frijol, el maíz y el garbanzo. Ejemplo muy claro lo tenemos aquí en Sinaloa, no podemos irnos más lejos. Sin embargo, la situación es crítica en todo nuestro país. Cada vez se está produciendo menos. ¿Por qué? Porque, repito, hay menos financiamiento para el campo, está el problema del cambio climático, está la sequía, y bueno, también están ajenos los programas que da el gobierno federal. Eso también hay que recalcarlo, porque es muy importante, ¿no?, que países como Estados Unidos pues tienen bastante apoyo en diésel, en fertilizantes, en semillas, y aquí todo eso ya fue borrado del mapa. Y otro de los temas que se ha comentado, Rogelio, y digamos que es malo para la propia comercialización, el tema de la cotización del dólar, pues tampoco le ayuda al maíz mexicano. Digamos, se viene a sumar a esta lista que ya estabas comentando. Armando, vamos contigo. Bueno, ya más o menos expone el panorama agrícola, industrial y político, porque también entra lo político a ti, con los tratados de libre comercio y las negociaciones entre los dos gobiernos de México y Estados Unidos. Pero la pregunta de todos y los que no estamos muy enterados del tema, ¿por qué México tiene que importar maíz siendo líder, siendo el grano que más produce, el que más se siembra en México? Es curiosamente el maíz el que más se cultiva, pero también es el que más se importa en materia agrícola. El maíz, de todo lo que cuestión agropecuaria, es el que más se importa principalmente de Estados Unidos. Entonces, de Brasil y Sudáfrica, y en menor términos a veces se recurre hasta Chile, el país de Chile. Se dice que nuestra producción es insuficiente, porque algunos de los argumentos que se da, fíjate, dicen, no sé qué tan pesado sea, Rogelio, tú que estás muy metido en el tema, pero dicen que tiene que ver el crecimiento de la población mexicana, y ello ha originado que el aumento en la demanda para el consumo humano en materia de tortillas y otros productos derivados del maíz genere una mayor demanda.
yo no sé si sea uno de los factores de peso el aumento de la población en México para pensar en esa posibilidad de que tengamos que importar maíz de los Estados Unidos como está haciendo. Y aquí otra de las preguntas mías, que ahorita se la comentaba con Rogelio fuera del aire. ¿Quién es el que importa o importa más maíz? ¿El gobierno o los industriales? Y si es el gobierno el que importa, porque Estados Unidos se lo vende más barato, ¿será? ¿O será porque...? No, para explicar rápido, el gobierno lo que abre abre cupos. O sea, eso es lo que hace. No el gobierno compra, sino no compra, entonces abre cupos para que los industriales vayan y que compren. Sí. A un precio se supone más barato, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, puso un arancel del 50%, sí, pero aún así, por el precio del dólar, es mejor traerlo que comprar todavía, aquí. Fíjate. Pero es que no hay maíz en blanco aquí, aunque quiera el industrial comprar más, ya ahí no hay. es donde entra el punto de conflicto. Ya no hay más. ¿Por qué no hay? Porque no hay suficiente, porque ¿qué vamos a hacer? A ver, una vez me dijo un profesor de economía. Perdón, Juan, Sí. ¿terminaste? Sí, perdón. Sí, adelante, estamos, Juan. Dijo, lo único que no va a hacer Dios más en la vida es tierra. No, sí, por supuesto. Ok, por lo tanto, ¿cómo vas a sembrar más si no tienes más superficie de tierra? Tendrías que empezar a talar bosques, tendrías que empezar a quitar el desarrollo de las ciudades, entonces no tienes más ahora tierra. con las nuevas presas, por ejemplo, si se abren nuevas obras hidráulicas, pues se aumenta, pero también yo creo que financiando bien a todos los productores, sí podrían ser suficientes. Es un programa integral de largo y mediano y largo plazo, y otra cosa, tendrías también que transformar unas siembras al maíz, y eso te vuelve monocultivo, y el monocultivo te termina pegando también en las tierras. Entonces es un tema muy complicado. Yo no le veo nada de malo a la importación de maíz. Nunca le he tenido problema. No tiene nada de malo. No pasa nada. No se trata de envolvernos en la bandera. Tú produces donde te alcance como país. Y si no abres la frontera, no tiene nada de malo. Me imagino que la mayoría de los países del mundo lo hacen. Así funciona el resto del mundo. Pero repito, es el discurso de que yo tengo que producir. No. Tú produces donde puedes, donde te alcanza. La autosuficiencia alimentaria en México. Nos la venden y bueno, la compramos. Y fue una bandera de campaña. Sí, pero repito, una cosa es lo que diga y otra cosa es la realidad. Entonces, no tiene nada de malo importar, sobre todo si estamos viendo que los precios pues te están dando para eso. Siempre y cuando el precio lo permita, ¿no? Porque si vas a disparar el mercado del consumo en México por estar importando y no producirlo, también es un problema. Muy bien, Rogelio. No, es que aquí también entra otro problema, lo que dice Juan está muy bien, ¿no? Que no hay ningún delito, como lo dice, ningún pecado el que se esté exportando maíz y otros granos. El problema es que están quedando sin empleos muchas personas en las comunidades rurales, y esas personas, al no tener dónde trabajar en actividades agrícolas, pues ¿qué están haciendo? Se están yendo a las zonas urbanas, y esto pues genera un conflicto social, ¿no? En cuanto a los servicios públicos, a la vivienda. Claro. Entonces no se puede abandonar el campo, o sea, dice que sin maíz no hay país, y hay razón de eso, porque también hay que recordar que la FAO, según informa, de que cada país debe cuando menos producir el 75% de los alimentos que consume, y si un país no está produciendo cuando menos lo que se alimenta, lo que se come en nuestras mesas, bueno, pues las cosas no están bien. Entonces no se puede abandonar tampoco el campo, porque abandonar el campo es dejar también sin el sustento de un empleo y de una vida digna a la gente que vive en la zona rural. No es nada más. Un equilibrio. Vamos a sembrar y vamos a traer productos de otras partes del mundo. Yo creo que ese no es el camino. Muy bien, Armando. Sí, pero a ver, también yo tengo entendido, y si estoy equivocado, pues me corrigen, que México además se dé lujo también, porque ahí donde no entiendo, de venderle maíz a países como Guatemala, Venezuela, a Perú. Entonces México está exportando maíz y por otro lado está importando. Ese vaivén del maíz yo no lo entiendo. ¿Por qué? Se supone que si estamos importando de Estados Unidos es porque no tenemos suficiente abasto del maíz, del grano, y se ha estado vendiendo a otros países. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Es una política errónea o se trata nada más de satisfacer las necesidades de apoyar a un país sacrificando el beneficio del nuestro?
No sé si tenga alguna explicación, Rogelio, de las gentes, de parte de la gente que tú tanto tratas. No, lo que pasa es que mucha gente no sabe que el maíz blanco únicamente se produce en su gran mayoría aquí en Sinaloa. Sí, Sinaloa, Sonora y... Así es. ¿Y cuál es el problema de la comercialización del maíz en México? Es que únicamente en esta región se hace tortilla con maíz blanco. Si nos vamos al sur del país, allá se consume el maíz amarillo. Aparte viene la parte del maíz transgénico que no se quiere aquí en nuestro país, ya lo dijo el presidente López Obrador. Entonces todo eso se hace un cuello de botella al momento de la comercialización. Pero el problema de que no se comercializa el maíz blanco con el precio que ellos quieren es ese, que en Estados Unidos no se compra mucho maíz blanco tampoco de manera exagerada, porque ellos tienen bastante producción. Por ejemplo, Florida daba los datos el otro día el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, que Florida nada más cosecha 300 millones de toneladas al año de maíz, y nosotros andamos por el rango de las 27, 28 millones de toneladas de maíz en todo el país. Imagínense la proporción entre Florida. De nuevo los números. Son alrededor de 300 millones de toneladas de maíz se cosechan en Florida. En Florida. Un estado de Estados Unidos. Estado. Así es. En México... De amarillo, ¿no? De amarillo, sí. Amarillo, sí, obviamente. Y en México son alrededor de 27 millones de toneladas de maíz. Del blanco. Del blanco. Y pues el amarillo no tengo el dato. Es que son productos diferentes. Sí, del amarillo no traigo el dato. Pero estamos viendo de muy poquito maíz, o sea, 26 millones de toneladas de maíz blanco para 130 millones de mexicanos, o sea, es muy poquito maíz. ¿Allá utilizan maíz. el amarillo transgénico para el consumo humano? No, creo que para los... Es pecuario, ¿no? Para pecuarios en Estados Unidos. Entonces, también, aparte, deben de cosechar otros volumen igual, más o menos, o más. Vamos con el tema del frijol, fíjate, el tema del frijol bien curioso. Dicen los agricultores de Sinaloa que si algún día les llegara a gustar el frijol a los gringos, Estados Unidos, México tendría un buen mercado. En Estados Unidos no se vende casi el frijol. En Estados Unidos la gente casi no come frijol. Me había quedado contigo, Juan. Sí, es un tema obviamente complicado. Cuando hablaba de abrir la importación, no me refería a desplazar a los productores nacionales, no, es hacer un balance. Obviamente produces primero el mercado local, pero no veo, insisto, esa necesidad ideológica de la autosuficiencia. Tú produces hasta donde puedas, protege a tus productores, ayúdalos, pero si te falta maíz, pues importa, no le veo el problema, no le veo el problema ese, en lugar de esta necedad y necesidad de nosotros podemos solos. No podemos solos, porque somos país alto consumidor de maíz, muy muy alto consumidor de maíz, pero no tenemos las hectáreas, la tecnificación, los apoyos. Entonces, repito, yo no le veo ningún problema para las dos visiones poderlas poner en la mesa, tanto importar como producir hasta donde nos alcance, no le veo problema. Pero esa necesidad de vamos a poder hacerlo, pues ya vimos que no, es muy complicado porque no tenemos los recursos suficientes. Voy a hacer una tontería desde la ignorancia plena, pero a lo mejor somos autosuficientes en la siembra de pepino. Producimos exactamente lo que los mexicanos necesitan de pepino, que no es así, estoy diciendo una tontería, porque lo que demandan los mexicanos de pepino tal vez sea suficiente, pero no así el maíz. Estamos demandando mucho maíz y no tenemos tierra ni capacidad para hacerlo. Vamos a salir a la pausa, nos quedamos con el tema en las redes sociales, estamos platicando, México se perfila para aumentar sus números de importación de maíz, que cada año está imponiendo un récord, y esto podría pasar también en el ciclo 2023-2024 según estimaciones del propio gobierno de Estados Unidos. Continuamos platicando de esto en redes sociales, salimos a la pausa en radio, ya volvemos en la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño. Línea directa. Bueno, nos quedamos en vivo en las redes sociales. Estaba buscando un dato porque de hecho tuvimos un reporte en la mañana con Roberto José Pacheco que hablaba también de este tema del maíz y las importaciones que se están haciendo, y él decía que el mayor importador del mundo de maíz es China, y pues México se le está acercando. Acá algunos datos mencionan: China importó $7,000 millones de maíz, convirtiéndose en el importador número 1 del mundo. Y dice, China hace importaciones principalmente de Estados Unidos, de Ucrania, Bulgaria, Rusia y Birmania. Es un poco como lo que comentaba Juan, Rogelio.
pues es una dinámica propia del mercado, las importaciones, distintas economías del mundo y una tan importante como lo es China, exporta e importa maíz, digamos, es tanto para comercializar adentro, lo comercializa también en el exterior, pues es propio pues a su economía le está funcionando al parecer. No, sí, pero aparte pues hay que reconocer que China pues tiene un mundo de habitantes, ahora sí que no le alcanza la superficie de bueno, tierra nunca le va a alcanzar para alimentar mil millones. Tierra de sobra tiene, lo que no tiene es el tipo de tierra. 1.300 millones de habitantes tiene, más. Sí. 1.400. Pero no, tierra tiene, lo que no tiene es los climas. No le favorecen los climas, ¿verdad? Sí. Muy extremos en China. De hecho, nada más una parte muy pequeña de su es muy grande. Hasta en las azoteas siempre. El problema es el Hasta tipo, los bulevares. cerca del 50% de su superficie es desierto. ¿Cuánto? No, El es 50%. Es desierto, El totalmente. Gobi es de los desiertos más grandes del mundo. Y El Gobi. Y ahí no se siembra ni cachorras crecen ahí. Pues, ¿qué siembras en el Sahara? Ni cachorras crecen ¿Se ahí. no hay camellos? ¿Qué siembras en el Sahara? ¿Qué siembras en el Sahara? tiene desierto y tiene pues también el Himalaya. Sí es muy diverso, pero sus zonas realmente para producir son pequeñas. Las zonas de producción, todo lo demás tiene mucho desierto. Tú has visto hacia China. Y hielo, Axel, ¿no? Y mucho hielo. y te fijas que las poblaciones se concentran en ciudades más que porque no tienen tanto recurso natural para poder mantenerlas fuera de estos polos de desarrollo. Por eso le apostaban a las tecnologías, ¿no? Los chinos. Sí. Sí. Y a comprar todo afuera porque lo necesitan. Nada más como dato, como para poner un poquito en perspectiva, China es el importador número 1 de maíz en el mundo y el exportador número 51, o sea, está muy desfasado. Esto deja claro, evidentemente... ¿Exportador de qué? De maíz. Está hablando de maíz, o sea, básicamente es que ellos no producen el maíz necesario para 1.400 millones de habitantes. Pero exporta maíz. Exporta maíz, pero es el número 51. Es Aunque el, sea el Manda un último, costal, pero- 2 costales manda. ¿Qué manda? es pues? el número 1 en importar y Sí, el 50. 51 en exportar. Sí. Pues no sé si sea de qué tipo de exportación haya. Pero... Mira, este es el más. Son manda datos Mira, este es más genéricos. Está muy... A lo mejor manda Desierto y montañas no tiene. No, nada más esta zona. No tiene mucha superficie y bueno, Maíz electrónico. lo que nadie puede negar es que es la segunda economía más importante con del chip. mundo y ahí la tenemos. Armando, continuando con el tema, pues los países importan, exportan siempre y cuando pues entiendo o buscan que sea para beneficio pues de su propia economía y de su población. Sí, o sea, la población mexicana, pues muchos no entendemos los vaivenes de la política comercial y la productividad del país, que es el grano e ícono del pueblo mexicano, es el símbolo, el simbolismo, productores de maíz. Pero la gente, en cuanto vemos que aumenta, por ejemplo, el precio de la tortilla, empieza el reclamo. Vamos a regresar. Sí. Con 46 minutos, estamos de regreso en la mesa de análisis. Una disculpa, Armando, te corté la palabra, pero porque volvimos ya en radio también. Continuamos pues con el comentario. Sí, comentaba yo pues respecto a que la gente común y corriente pues no sabemos los vaivenes de la comercialización, la política agropecuaria, los tratados de libre comercio, esos puntitos que muchas veces son los que generan las controversias entre los países, entre los gobernantes. Pero aquí, por ejemplo, nosotros nos fijamos mucho en el impacto de la economía de nuestro canasta básica, de nuestro hogar. Cuando, por ejemplo, aumenta, decía yo, el precio de la tortilla, pues empezamos a pegar de gritos. ¿Cuál es la reacción lógica del consumidor mexicano? ¿Cómo es posible? Pues, ¿qué nos dijeron y ponderaron y orgullosamente gritaron a los cuatro vientos que tuvimos una producción récord de maíz y ahora el insumo principal para las tortillas y nos están aumentando el costo de las tortillas? Ahí es donde entra pues la duda de la gente y el no entendimiento de lo que está ocurriendo en el mercado nacional. Pero bueno, ahí están las explicaciones. Decía, por ejemplo,
Juan Carlos Anaya, que es uno de los directivos de la ¿cómo se llama? La reguladora de precios, ¿Cuál de todas? La GCMA, es el grupo comercial. Pero aquí en México. Sí, aquí en México. Él decía que, por ejemplo, para el 2024, ya en el 2023 rompimos récord con la producción, con la importación de 18.2 millones de toneladas, como lo comentó Juan ahorita. Pero ahora en 2023, pero para el 2024 se va a aumentar, ya se está la expectativa de aumentar la importación a más por encima de los 22 millones de toneladas. Entonces ya se está previendo. ¿Por qué? ¿A qué le adjudican este problema? A la sequía, principalmente, a la sequía, y alguna explicación que dan los expertos es que está generando también el flujo de los trenes, está siendo afectado en materia para la importación por parte de los migrantes centroamericanos que están trastocando las rutas, bloquean vías y pues hacen más lento el tránsito de lo que es la importación. Algunas de las complicaciones, Sí. Juan, y para sumarle a todo esto, pues la propia, lo decía Armando ahorita, también Rogelio en su momento, lo que va a venir a complicar todo muchísimo más es la sequía que se está viviendo, las presas. Aquí todos los días pasamos el reporte y sí es preocupante ver que día con día el número va disminuyendo y estamos en diciembre. Se había hablado de algunas lluvias invernales que no creo que sean mayores, es de aquí. Es decir, ¿cómo vamos a sobrepasar de aquí hasta la próxima temporada de lluvias? Y aquí nos dice un radio escucha, ¿y si nos viene una helada? ¿Y si cae una helada? Porque por ahí creo que nos decían que podría haber una helada, nos dijeron hace 15 días, nos dijeron que había la posibilidad de ahí un par de días complicados en febrero. ¿Qué va a pasar? Imagínense si viene otra helada, ¿estaremos preparados? Los sinaloenses tal vez sí, pero el gobierno federal y local estarán preparados para una helada, y no es que llame uno No hay a... reservas. Se supone que... El problema es, a ver, no podría haber un segundo ciclo de resiembra porque no hay agua. Entonces, a diferencia del 2012, había agua, ahorita no hay agua. La pregunta es, y no es por llamar a la mala suerte, ni mucho menos, ni aves de mal agüero, es, ¿existe un programa de contingencia en caso de una helada? Tanto para el consumo, para los consumidores como para los productores. Me gustaría saber si existe eso, cuál sería el plan A, plan B, plan C, que diga el gobierno, pues ante estas circunstancias, pues vamos a tener que abrir el mercado al extranjero y ni modo. Y estos apoyos a los productores serían los adecuados, no sé, pero yo creo que es importante ir pensando también en estas contingencias, porque no es descabellado pensar en eso. Citando las palabras de Enrique Riveros, es presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Pasábamos la nota hace un ratito. Una helada, dice, sería el último clavo en el ataúd para la actividad agrícola. Y para los consumidores también. Y también para los consumidores, y los más... precios seguramente se van a elevar. Esperemos que no sea el caso, Rogelio, pero se están sumando factores climáticos que podrían complicar bastante la situación. Es que hablando particularmente en el estado de Sinaloa, nosotros dependemos de las actividades primarias, es decir, de la agricultura, de la ganadería y la pesca. A la pesca, ¿cómo le fue este año? Pues le fue terrible, o sea, no hubo una zafra camaronera como se esperaba, y obviamente tuvo que ver también el tema de la sequía, porque al haber abundantes lluvias se favorecen los manglares y es donde se reproducen las larvas del camarón. Pues no ocurrió. En el tema de la ganadería, pues todos los programas se borraron, tanto del gobierno del estado como del gobierno federal, de un plumazo. Los ganaderos quedaron prácticamente a la deriva. Hubo una baja producción en becerros de engorda, en leche, en lácteos, todo pegó realmente. Y aparte se le juntó la sequía también al sector ganadero. Y bueno, la agricultura, qué decirlo, ¿no? La agricultura también pues está en una situación muy, pero muy difícil. Yo pienso en lo particular que de darse una helada, ojalá Dios nos agarre confesados, como luego se dice, pues ojalá no se diera, porque en primer lugar no hay agua en las presas. En segundo lugar, imagínense nada más el impacto económico que tendría para toda la rama de la economía en el estado de Sinaloa, partiendo de que solamente daban un dato los propios productores agrícolas, que se cosecharon
alrededor de 6 millones de toneladas de maíz, y por no haber dado el precio casi de 7,000 pesos a todos los productores, Sinaloa dejó la falta de un circulante de más de 10,000 millones de pesos. Imagínense, nada más estamos hablando nada más de la producción de un grano que es el maíz. Ahora imagínense una situación donde va incluido el garbanzo, el frijol, las hortalizas. O sea, ni pensarlo, ojalá y no vaya a ocurrir esto, porque sería una cosa catastrófica, sin exagerar, para la actividad económica de Sinaloa. Armando. Pues yo no quisiera ser catastrofista, prefiero ser optimista. Así es. Y yo pensaría, ¿y qué tal si llegan en este enero que estamos por empezar, grandes, importantes lluvias? Ya ve que ahora está lloviendo, va a llover mucho, que capten las presas mucha agua, igual de la helada, y que pues bueno, se pueda llevar a cabo un ciclo agrícola óptimo, donde las cosechas sean abundantes, importantes, que el gobierno voltee a ver, aunque sea aprovechando que estamos vamos a estar o estamos ya en año electoral, pues que flujan los recursos, los apoyos, que se fijen precios importantes de garantía, que llegue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los 8,000 pesos por tonelada que prometió en su campaña política y que no se ha podido cumplir. Bueno, hay que pensar también por el lado positivo, porque si estamos derrotistas de antemano, diciendo, ahí puede venir una helada y nos va a desgraciar aún más de lo que estamos, pues bueno, hay que, yo le daría la vuelta al producto. Un pesimista es un optimista bien informado. No se trata de hacerlo, no es saber qué se va a hacer, es qué planes hay. Estamos hablando de una helada, de unas heladas. Está bien, pero vamos, no por no hablar de un problema no es que vaya a existir o no es, ok, si se llega a dar esta circunstancia, que esperemos no es, ¿cuál es el plan? O el plan es rezar que no venga, ese es el plan. O sea, si ese es el plan está bien, pero que digan, si el plan es tocar madera, ponernos a rezar, esperar y desear. Yo hablo en los términos de los fenómenos naturales. Por eso, o sea, por eso. A ver, si preveemos... a nosotros está bien, pero el gobierno no puede desear, rezar y suponer. Tiene que tener un plan. ¿Cuál es el plan? No lo va a usar, ojalá no lo use, pero ¿cuál será? Estar preparados para cualquier... Ojalá no lo use, pero el gobierno puede decir, pues deseo, espero, ruego, pido, optimista. No, el gobierno tiene que tener ahorita, en este momento, al 28 de diciembre del 2023, un plan para las heladas. No hay un plan para catástrofes, por ejemplo, de terremotos, que están en la posibilidad diaria de que suceda. Entonces, mucho menos. Que tener un plan. Sí, yo un poco menos optimista que Armando, en particular hablando de la sequía. Si bien se ha hablado de algunas posibilidades de lluvias invernales, no creo que puedan significar aportaciones mayores a las presas. Si ni siquiera lo fue Norma en su momento, en el mes de octubre, no significó una aportación de gran calado para las presas de Sinaloa. Es más posible la helada, entonces. No, la gran helada que yo lo estoy separando, no estoy hablando de... Sí, a ver, probabilidad sí es más probable que haya una helada, que venga una cantidad de lluvia importante. Sí, bueno, para las plenamente, presas, en probabilidad, sí. Sí, pues sí. Sí. Y hay que estar preparados para cualquier escenario. Pues sí, a ver, por probabilidad. ¿Qué es más probable? ¿Que vengan lluvias o que haya una helada? Oye, Estados Unidos es un país de helada, de mucho frío. ¿Y por qué? Porque en Florida y California no. Bueno, ¿y si les pega una helada en Florida? Por ejemplo, aquí los productores de hortalizas, ahora sí, como dice Juan, seguramente no es que les echen la mala sal a los de Florida, ¿no? Pero cuando en Florida cae una helada, pues aquí hacen fiesta en Sinaloa a los agricultores. ¿Por qué? Porque allá se dañan las hortalizas y se incrementa, pues, ya tienen seguro, allá están preparados para eso. Ellos ya las esperan. Ellos las esperan. Es parte de su programación. Ya sí están programados. Y aquí no vemos eso. Sí. Por acá me dice Alma Rosa Aguirre que le sabe bien a los temas del clima. Y lo dice claro, la probabilidad es de heladas más que de lluvias. Tendríamos que esperar algún deshielo si llega a nevar, pero para nada comparado con lo que un ciclón podría generar. Digamos, que le sabe al clima. Sí, es más probable que bajen las temperaturas de esa manera drástica, a que haya una aportación importante para las presas. Lo dice bien Juan, no se trata aquí, no estamos diciendo nada menos, ni el mal, ni nada, pero habría que tener escenarios A, B, C, D ante lo que el plan no puede ser tocar madera. Sí. Ese no puede ser el plan. Tocar madera no puede ser el plan. Sería interesante revisar. Ni tampoco portar escapularios. Sí, ni los una limpia. Ni nada.
Detente helada. Espiritual. Una limpia, sí, pero también un esquema de apoyos ante lo que pudiera Eso sobre ocurrir. todo, el esquema Armando, de apoyo, por vamos supuesto. contigo. Por supuesto, el esquema de apoyos. Yo creo que sí, debería prever los gobiernos federal, estatal, tener estas perspectivas de catástrofe. También, pues pensar también, yo lo dije por pensar también positivamente, porque estamos hablando, ¿qué pasaría? Nos lleva a la desgracia si nos cae una helada. pasaría? ¿ABCD? Bueno, sí. Esto pasaría. ABCD. ABCD, bueno, está bien. Habría que tener los Habría que ver. panoramas. Compañeros, se nos acaba el tiempo. Juan, ya para terminar. Bueno, pues nomás decirle que si fuera día de broma de los inocentes, no me voy a ningún lado, aquí me van a tener todo el Vamos a seguir 24, aguantando. para seguir aguantando. Oye, el ingeniero Pérez ya estaba pensando en Ya tu jaló la sustituto. banda. No, ya, es broma, no es broma, capaz que, Oye, que me ya toma la palabra. va a regresar el mariachi, el ingeniero. Ya regresó la banda. Capaz que me toman la palabra y a partir de mañana llego y ya no hay nadie. A ver, Ya estaba la Clarisa ahí Esos sumando jueguitos allá. no me gustaron, bueno. Oye, ya estaba Clarisa haciendo ahí el reporte de la liquidación. Bueno, fue una inocente palomita, Una inocentada, ¿verdad? Juan ¿no? Ordorica no se va a Bueno. ningún lugar. Aquí va a va. continuar. Todavía. Sí. Algunos radioescuchas ya adivinaron aquí la broma Sí, de Juan. pues la fecha propicia que Se va a muchos enojar Clarisa, ya dijeran. tenía la liquidación lista. Sí, ya tenía estaba que con la volver. calculadora, ya estaba el mariachi aquí Necesita afuera, trabajar, digo, pero no es el caso. Gracias, compañeros, gracias, Juan. Gracias, Rogelio. Buenos días. Buenos días, gracias, Armando. Gracias a ti, Axel. Y nos escuchamos en la mesa de la tarde. Gracias a ustedes por su atención, a todo el equipo de Línea Directa también por su constante apoyo, su profesionalismo. Ya lo saben, lineadirectaportal.com, toda la información y en nuestras redes sociales. Los espera Manuel Aceves a la 1 de la tarde. Yo los escucho. Nos escuchamos a las 6 en la tercera emisión. Ya lo sabe también con la mesa de análisis. Les saluda Axel Avendaño. Hasta la próxima. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.